Hola, te saluda Mr. Iceberg y no olvides suscribirte a mi canal y darle en la campanita de notificaciones. El fútbol es denominado el deporte rey del mundo, todos hemos visto más de algún partido, y es por eso que voy a hacer el iceberg del fútbol. Los robos arbitrales, siempre es una problemática en el fútbol. Hay equipos que hasta compran a los árbitros. El fútbol es una cortina de humo, esta frase la dicen los conspiranoicos y a los que no les gusta el fútbol. Sin embargo, esto tiene su parte de verdad. Como ejemplo, Qatar y su organización del Mundial 2022, para mejorar su imagen. A lo largo de los años a la FIFA se le ha acusado de corrupta, pero la bomba estalló en 2015 en el FIFA Gate, donde el presidente Blatter y otros funcionarios fueron encarcelados por la corrupción. En el fútbol, no solo se tiene que lidiar con el arbitraje comprado, sino que también con el amaño de partidos. O sea que los equipos se arreglan el partido, con lo que los beneficie. Ejemplo. Alemania Federal versus Austria en el Mundial 1982. Bela Gutmann fue el técnico responsable de que el Benfica ganara el bicampeonato de la Champions en 1961 y 1962. Pero después de la segunda Champions, le pidió a la directiva un aumento, pero la directiva le dijo que no. Entonces Gutmann dijo, sin mí, el Benfica no ganará en 100 años una competencia internacional. Así que los hinchas del Benfica esperan con ansias el año 2062, porque se dice que ahí se romperá la maldición. Hubo un hincha que en el 2014, se tomó fotos con Lucas Moura, Samir Nasri, Frank Ribéry y Marcos Royce. Casualmente estos 4 jugadores no asistieron al Mundial 2014 con sus respectivas selecciones. Al futbolista galés, Aaron Ramsey, se le ha acusado de tener una maldición. Cuando mete goles una celebridad se muere. Ejemplos, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Robin Williams, etc. Se dice que tocar la copa antes de la final, echa una maldición, que es, perder la copa. En la final del Mundial de Alemania 2006, hubo una escena donde Marco Materazzi, ex defensor italiano, le dijo algo al ex mediocampista francés famoso y ex astro del fútbol Zinedine Zidane, algo que molestó a Zidane y él mismo le dio un cabezazo a Materazzi y lo expulsaron. Qué triste final de carrera para una leyenda como Zidane, y lo peor de todo es que Francia perdió la final versus Italia e Italia ganó la copa. Años después Materazzi confesó que él se burló de la hermana de Zidane. En la Copa América Argentina 2011, Paraguay llegó a la final sin haber ganado. Fase de grupos, los 3 partidos empatados, cuartos de final, ganándole a Brasil por penales y en semifinales ganándole a Venezuela por penales. Se dice que antes del Mundial de 1986, la selección de Argentina visitó Tilcara y le hicieron una promesa a la Virgen de Tilcara que si ganaban, volvían con la copa. Pero no volvieron y la Virgen les echó una maldición. Resulta que parte del seleccionado argentino de 1986 fue a Tilcara, pero negaron la promesa. En el 2014, circuló un vídeo que Corea del Norte salió campeón del Mundial 2014, que salió el noticiero de Corea del Norte y diciendo que le ganaron 8-1 a Brasil en la final. Al final fue vídeo de broma de un brasileño. En el Mundial de Argentina 1978, Argentina necesitaba golear a Perú para clasificar a la final del Mundial y se dice que el dictador argentino Jorge Rafael Videla fue a hablarles a los peruanos y se dice que los amenazó y otros dicen que les regaló dinero o trigo a cambio de la goleada. El equipo español Athletic de Bilbao, solo incluye jugadores nacidos, de origen o formados en País Vasco, Navarra y País Vasco francés. Esto es por su nacionalismo vasco. En la final de la Champions del 2018 entre el Real Madrid y Liverpool, no se recuerdan de los 2 errores del portero de Liverpool, Loris Karius. Pues un estudio dice que eso le afectó el cerebro debido a un codazo de parte de Sergio Ramos. Por eso ganó el Real Madrid.
Una artimaña forjada en el vestuario argentino con el objetivo de sacar ventaja intoxicando a un rival con agua contaminada con el sedante Rohypnol, según reveló el propio Maradona en aquella histórica aparición en Mar de Fondo. Pudo haber sido cualquiera. Cayó el futbolista brasileño Branco. La leyenda holandesa Johan Cruyff se ausentó en Argentina 1978. Muchos dicen que era porque le dio miedo la dictadura argentina, pero era por la ola de inseguridad que había en Europa y quería estar con su familia para que esté segura. La UEFA ha prohibido un montón de partidos de selecciones, por conflictos entre países. Los partidos prohibidos son Azerbaiyán versus Armenia, España versus Gibraltar, Bosnia y Herzegovina versus Kosovo, Serbia versus Kosovo, Rusia versus Kosovo y Rusia versus Ucrania. Los clubes de amigos son un grupo de jugadores que se hacen amigos porque ya tienen muchos años de jugar juntos. Pero a veces son capaces de sacar a sus entrenadores. Juan Sebastián Verón venía como gran figura de Argentina en el Mundial de 2002, pero en el partido versus Inglaterra, Verón no jugó como se esperaba. Más bien parecía que jugaba para Inglaterra. Él jugaba en ese tiempo en Manchester United. Por eso dicen que Verón es inglés. El 21 de octubre del año 2000 acabó siendo un día histórico en el Camp Nou. Fue el regreso de Luis Figo al Camp Nou, después de años como la estrella del Barcelona, pero venía con la playera del máximo rival el Real Madrid. Meses antes, Figo traicionó al Barcelona, y yéndose al Real Madrid. Por lo que su regreso recibió el trato de Judas, por traidor. Los cachigoles fue la denominación generalizada con la que se conoció al escándalo del fútbol mexicano ocurrido en 1988, cuando se descubrió que la selección de fútbol sub-20 de México alineó deliberadamente a por lo menos 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competían en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989, cuyas eliminatorias fueron en mi país Guatemala. México había quedado segundo de la eliminatoria, e iba como segundo cupo. Pero 2 periodistas llamados Antonio Moreno y Alfredo Ruiz descubrieron el caso. La información fue ampliamente difundida en la prensa televisiva y escrita de México e inevitablemente llegó a oídos de la Federación de Fútbol de Guatemala, la cual en unión con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos inmediatamente presentaron el 5 de mayo una denuncia oficial ante la CONCACAF exigiendo que se investigase el caso. La indagación fue llevada a cabo por el salvadoreño José Ramón Flores, quien confirmó rápidamente la falsedad de las edades presentadas por la Federación Mexicana de Fútbol para los jugadores mexicanos en el torneo. Los 4 jugadores que pasaron de la edad eran José de la Fuente Guzmán, tenía 21 años, Gerardo Jiménez Cantú, tenía 21 años, José Luis Mata Santa Cruz, tenía 23 años y Aurelio Rivera Bueno, tenía 26 años. Y las consecuencias fueron que todas las selecciones de México recibieron 2 años de sanción, lo que permitió que la selección mayor no jugara el Mundial de 1990. Se dice que Ronaldo usó pañales durante la Copa América Paraguay 1999. Debido a que Ronaldo padecía sobrepeso y trataron de hacerle perder unos kilos. El médico le dio un medicamento llamado Xenical, efectivo, pero que aceleraba las evacuaciones. Así, para evitar incidentes, el jugador se vio obligado a utilizar pañales. Aunque Colombia era la sede designada para la realización de la Copa América 2001, diversos inconvenientes de seguridad dentro del país pusieron en vilo la realización del certamen y provocaron que 2 selecciones nacionales fueran sustituidas. Bajo el contexto de la guerra civil en Colombia y el proceso de paz que se llevaba a cabo por parte del gobierno de Andrés Pastrana, el grupo guerrillero FARC perpetró sendos ataques terroristas durante todo el primer semestre de 2001, antes de la realización del sorteo. Sin embargo, el 5 de junio de 2001, fue ratificada la sede para Colombia. Las 2 selecciones retiradas fueron, Argentina, alegaron amenazas de muerte para poner en vilo su participación hasta horas antes de la ceremonia inaugural. Ante la renuncia del equipo albiceleste, el seleccionado de Honduras fue invitado de urgencia la noche previa a la inauguración del torneo, 48 horas antes de su primer partido.
Ante la rapidez de los hechos, el técnico Ramón Maradiaga convocó al grupo de jugadores que llegó a Colombia en un avión dispuesto por las fuerzas militares. Y Canadá, debido a que no pudo reunir a tiempo a sus principales futbolistas ya que la Copa de Oro que se iba a realizar ese año fue aplazada para el año siguiente y los seleccionados canadienses que habían sido convocados fueron desconvocados pocos días antes de la realización de la Copa América. El 4 de julio de 1999, en la Copa América de Paraguay, Martín Palermo falló 3 penales en la derrota 3-0 contra Colombia. Lo peor es que los penales fallidos fueron, al travesaño, encima del arco y atajado. Pelé y Maradona, a pesar de ser los dos mejores jugadores de la historia, no ganaron un Copa América. Pelé estuvo más cerca, cuando obtuvo el subcampeonato en Argentina 1959 y Maradona obtuvo el tercer lugar en Brasil 1989. El 27 de octubre de 1954 en el estadio Artemio Franchi. Aquel día Fiorentina y Pistoia se disputaban un amistoso sobre su césped, cuando al comienzo de la segunda parte el partido fue interrumpido por un hecho insólito: la aparición de ovnis. Los 10.000 asistentes presentes en el estadio ubicado en la capital de la Toscana no podían creer lo que veían sus ojos. El Real Madrid era el equipo de Francisco Franco, así es. Hay un mito que dice que el dictador español Franco hizo que el Real Madrid ganara sus primeras 5 Champions. Lutz Eigendorf fue un futbolista de Alemania Oriental que jugaba como mediocampista. Jugó la mayoría de su carrera en Alemania Oriental, pero el 20 de marzo de 1979, Eigendorf había viajado a Alemania Federal con la plantilla del Dinamo de Berlín para disputar un amistoso contra el 1. FC Kaiserslautern. Al día siguiente, mientras el equipo regresaba a Alemania Oriental, el futbolista huyó de la expedición en Gießen, lo que se interpreta como que desertó y tomó un taxi hasta Kaiserslautern. Allí se refugió unos días en la casa del director general del club, Norbert Tines, con quien negoció un contrato profesional para jugar en la Bundesliga alemana. La deserción de Eigendorf tuvo impacto internacional. Aunque no era el primer deportista que había huido de Alemania Oriental, su salida suponía un duro revés para la reputación del régimen socialista porque el Dinamo de Berlín era el equipo de la Stasi. La Stasi le consideró un traidor y un fugitivo de la República, desplegó un plan para intentar capturarlo, y puso bajo vigilancia tanto a sus padres como a su esposa, que terminó divorciándose de él para casarse sin saberlo con un espía. El 5 de marzo de 1983, después del partido entre el Eintracht y el VfL Bochum, Eigendorf fue a un bar de la ciudad y a las 11 de la noche se marchó hacia casa en su coche, un Alfa Romeo GT V6. Durante el trayecto perdió el control del vehículo en una curva peligrosa, se salió de la carretera y terminó estrellándose contra un árbol. El futbolista fue trasladado al hospital de Brunswick en estado crítico y falleció 2 días después como consecuencia de las heridas. Hay una teoría que la Stasi le puso un foco de luz para que chocara. Aunque Franco era muy aficionado del Real Madrid, Franco salvó al Barcelona de la quiebra, debido a que le dio el terreno del Camp Nou. Muchos no saben por qué Figo traicionó al Barcelona, fue debido a que Figo decía no sentirse valorado. En el Mundial 2010, hubieron fanáticos norcoreanos. En realidad eran actores chinos contratados por el régimen, ya que los norcoreanos no pueden salir del país. En el fútbol es muy normal el uso de abreviaturas para referirnos a distintos equipos o jugadores. Todos entendemos cuando se habla de CR7, CH14, R9, 8A, LFC, AME, FCB, CAP, FMF, AFA y otros. Particularmente con el Manchester United existen muchas abreviaturas como ManU, United, MUFC, MU o Man U. Sin embargo, por lo que significa y representa, esta última forma de escribirlo no debe ser utilizada nunca. Esta forma de llamar a los Red Devils fue creada por los seguidores del West Bromwich Albion después de la tragedia de Múnich de 1958, cuando el avión en el que viajaba el United se estrelló sin dejar sobrevivientes. Así, los seguidores del West Bromwich iniciaron un canto que decía: Duncan Edwards es estiércol, pudriéndose en su tumba.
Manu eres estiércol pudriéndote en tu tumba. También los aficionados del Leeds United y los del Liverpool hicieron sus propios cánticos en los que usaron el Manu como burla al accidente. Entre estos sobresale uno que se propagó por toda la liga. Manu, Manu, fueron en un avión. Manu, Manu, nunca volvieron. Por eso es que no le debemos decir este macabro apodo al Manchester United. Los hooligans y ultras del fútbol son grupos de aficionados entre comillas, que se especializan en la violencia. Ellos hacen muchos disturbios, que hasta pueden acabar en tragedias. Ejemplo, tragedia de Heysel de 1985. Alfredo Di Stéfano estaba jugando en el Millonarios de Colombia, que en ese entonces era uno de los mejores equipos del mundo. El Barcelona y el Real Madrid se peleaban por él. Pero el River Plate era el dueño de su ficha, él estaba en Millonarios en préstamo. Barcelona compró a Di Stéfano a River. Y se negaron a negociar con Millonarios. Real Madrid compró a Di Stéfano a Millonarios. Como ninguno de los dos clubes negoció con los dos dueños de la ficha. Así que la FIFA vino y dijo que Di Stéfano jugara 1953, 1954 y 1955, 1956 con Real Madrid, 1954, 1955 y 1956, 1957 con Barcelona. Pero Barcelona se negó. Se dice que la selección de Rusia usó amoníaco en el Mundial 2018. Puede que sea cierto, debido a que el Comité Olímpico Ruso fue sancionado en los Juegos Olímpicos Río 2016. El Mundial Suecia 1958 nunca existió. ¿Qué? Y es que durante unos minutos, en el año 2002, el pueblo sueco quedó convencido de que nunca se celebró. Hace 20 años la televisión pública sueca emitió un documental llamado Conspiration 58. El documental, dirigido por Johan Lfstedt, hacía una sorprendente revelación. El Mundial de Suecia de 1958 nunca se disputó. Según se explicaba, todo fue una conspiración de la CIA y la FIFA, en connivencia con el gobierno sueco, para realizar un experimento sobre la efectividad de la propaganda televisada, para luego poder llevar a cabo pruebas similares de cara a la Guerra Fría contra el bloque soviético. Pero al final, en los créditos salió, que fue un experimento de cómo caía la gente en la trampa. Pues muchos dicen que la primera Copa América no fue en 1916, sino en 1910, porque Argentina en 1910 organizó un torneo por el centenario de la Revolución de Mayo. En la final de 1998, Ronaldo Nazário venía como máxima figura de Brasil, pero al principio no lo pusieron en la alineación, pero después apareció. Acuérdense que le dio unos ataques, pero dicen que estaba enfermo, pero Nike lo puso a jugar así por marketing. Se dice que Argentina fracasó en el Mundial de 2010, debido a que Maradona saboteó a Messi para que no jugara bien. Esta teoría ha de ser para que Messi no lo superara a él como mejor jugador de la historia de Argentina y posiblemente del mundo. En 1963, Alfredo Di Stéfano en el Hotel Potomac de Caracas mientras su equipo, el Real Madrid, realizaba una gira de pretemporada por Venezuela, fue secuestrado por el guerrillero Pablo del Río. Le vendaron los ojos y lo fueron trasladando de un lugar a otro. Pues fue un buen secuestro, lo dejaron ver la televisión, jugar a las damas, apostar y otras cosas más. El secuestro solo duró 3 días. Josep Sunyol fue presidente del Barcelona de 1935 hasta su muerte en 1936. Sunyol estaba en Madrid cuando a principios de agosto llegaron noticias del frente que anunciaban que un contraataque republicano en la Guerra Civil Española había conseguido tomar el Alto del León en la Sierra de Guadarrama. Decidió visitar el frente llevando consigo 50.000 pesetas destinadas a pagar a la tropa, pero los informes eran demasiado optimistas y su coche superó las últimas posiciones republicanas sin que sus ocupantes se percataran de que el puerto estaba en manos de los sublevados. Fue detenido y fusilado inmediatamente en compañía de sus acompañantes, el periodista Pere Ventura Virgili, un oficial y el chofer.
Se dice que las alineaciones del Barcelona son códigos de guerra para las guerras de Medio Oriente. Y además el escudo del Barcelona no tiene la cruz de San Jorge en Medio Oriente, debido a que es símbolo cristiano. Se jugaba Chile versus Brasil por eliminatorias al Mundial de Italia 90, Chile se quedaba afuera y en el minuto 65 del segundo tiempo, una bengala cae sobre el Cóndor Rojas y lo deja sangrando en el suelo y el partido se suspendió por abandono. Todo se hubiera quedado ahí, con Chile sin Mundial y una sanción para Brasil, sin embargo la FIFA investigó el caso y vio que Rojas nunca sufrió una lastimadura por la bengala y Chile es duramente sancionado dejándolos afuera de Italia 90 y Estados Unidos 94. Meses más tarde Rojas reconoció que él mismo se había cortado la cabeza con una cuchilla que escondía en el guante. Se jugaba la final de Champions League en 1985, entre Juventus y Liverpool en el estadio Heysel de Bruselas. El estadio estaba repleto, y una pelea entre hinchas del Liverpool y de la Juve provocó una avalancha humana dejando 39 fallecidos. La Juve ganó, mientras que al Liverpool lo sancionaron por lo sucedido. Tapado por el Mundial y la llegada de los Juegos Olímpicos, 250.000 personas fueron violentamente desalojados de sus hogares en 12 ciudades brasileñas para mejorar los transportes de las ciudades. En el Mundial de 1994, Colombia estaba obligada de ganarle a Estados Unidos para clasificar a la siguiente ronda, pero Andrés Escobar, un defensor colombiano, se resbaló y marcó un autogol. Estados Unidos ganó 2-1. Colombia eliminada. Cuando la selección Colombia llegó a Colombia, Andrés Escobar fue a un bar y unos narcos lo asesinaron. Da pena que en un deporte sano pase esto. Los mundiales están arreglados para favorecer al anfitrión, esto no es ningún secreto, el Mundial de 2002, los errores en Brasil 2014, Francia 98, etc. En Qatar, la esclavitud que se lleva a cabo con inmigrantes ilegales que son sometidos a pésimas condiciones de trabajos para la elaboración de los estadios y hasta las muertes que está dejando este mundial. Espero que les haya gustado el vídeo, perdón por la inactividad, gracias por los 96. Dale like al video, suscríbete, dale en la campanita y compártelo. Me despido y les saluda Mr. Iceberg. Adiós amigos.